cada milímetro de tejido que podamos preservar en el diente puede mejorar su pronóstico a largo plazo. Entonces, justamente son parte de las máximas de la biomimética. Preservar tejido dental, preservar la vitalidad pulpar, maximizar la adhesión, y dentro de las técnicas para hacer todo esto tenemos la remoción parcial de caries, uso de dique de hule. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Odont Academy, y en esta ocasión les traigo a un super doctor desde la Ciudad de México y tenemos un tema súper popular que hoy en día está ganando muchísimo auge en todas las redes sociales. Todos hemos visto esas imágenes con el dique de hule y el diente y todo se ve así bien bonito, están quitando caries, están poniendo la restauración y están utilizando odontología adhesiva y se ve súper bonito y decimos, bueno, en alguna ocasión, pero mientras tanto hay que seguir trabajando como se puede y como entendemos. Doctor Tonali, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo estás en esta noche? No, pues un gustazo, muchas gracias por preguntar. Todo muy bien y muchas gracias por la invitación a tu podcast, ¿eh? Muchísimas gracias, Leo. Fíjense nada más para darles un poquito de contexto. El doctor Tonali, él vio pacientes hoy todo el día, se puso a enseñar por internet y todavía está haciendo este podcast. Entonces, ¿cuántas horas llevas trabajando o haciendo cosas relacionadas a la odontología al día de hoy? Yo creo que estamos hoy desde las 2 de la tarde, entonces no es tanto, apenas vamos Ok, cumpliendo las 8 horas de jornada. ok, entonces hoy no andamos abusando, hoy no andamos sobretrabajándote. Muy bien, muy bien, doctor Tonali. Entonces, el motivo por el que yo te invité al podcast está bien fácil, es porque tú eres la referencia de la odontología biomimética en México. Entonces, te voy a preguntar dos veces sobre la odontología biomimética. La primera es, quiero que me expliques con manzanitas y súper fácil qué es la odontología biomimética. Luego nos vamos a ir un poquito de tu historia y después de eso nos vamos de lleno, términos dentales y nos vamos a discutirlo a fondo. Pero ahorita, cuando un paciente a lo mejor así te ve en Instagram y te dice, oiga doctor, pues se ve diferente, pero usted, ¿por qué? ¿O qué es la odontología biomimética? ¿Tú qué le responderías a ese paciente? Mira, eso está bien claro. Yo a mis pacientes les digo, la odontología biomimética es una odontología que toma como modelo al diente natural intacto y le restauramos a los dientes de forma que queden lo más similar a un diente natural intacto. Eso es lo que perseguimos nosotros en odontología biomimética. Y realmente eso es odontología biomimética, emular y imitar al diente. Porque básicamente si dividimos la palabra es bio, pues puede ser Vida, vida y mimética como copiar. exacto, Entonces, exacto. entonces de ahí partimos. Esa pregunta sí te la hacen los pacientes o cuál es la percepción que los pacientes tienen a esta odontología, porque no es común, este no es el común denominador de lo que está pasando en México ahorita. Tú eres como un outlier, por así decirlo. Pues mira, no, pues gracias por decir eso. Pero la realidad es que los pacientes llegan no necesariamente buscando la palabra biomimética. Sí los hay. Los menos, pero sí los hay. Ellos llegan muchas veces buscando lo que de repente escuchan, de que ya no necesitan endodoncias o que ya no necesitan coronas. Esas mismas cosas que sorprenden al dentista, sorprenden al paciente, porque la realidad es que los pacientes ya están acostumbrados a que les hacen una restauración y siguen con sensibilidad posoperatoria, a que les hacen endodoncia y pierden el diente, a que les hacen una corona y que la corona se las tienen que cambiar al poco tiempo o que de nuevo pierden el diente. Entonces, cuando oyen que hay un abordaje que aboga por ya no hacer endodoncias innecesarias y que también aboga por ya no hacer coronas innecesarias, pues ellos también lo compran. Ellos lo compran y afortunadamente funciona. Entonces llegan mucho buscando eso, pero sí, les dices tú, ¿sabes qué es que esto es odontología biomimética? Este es el nombre que le damos a todo este grupo de conocimientos y se los explicas, les encanta. La tasa de retención de pacientes que gracias a Dios tengo la fortuna de tener es muy alta. Son muy pocos los pacientes que se llegan a ir. Entonces eso da un poquito de testimonio de cómo este abordaje también ayuda a fidelizar a los pacientes en ese aspecto. Ok, ahorita me están saliendo un montón de dudas, pero los voy a guardar para un ratito más. Primero explícanos cómo fue que llegaste a toda la odontología. ¿Tuviste la típica historia, por así decirlo, de que fuiste al dentista de niño y te encantó, o fuiste como por accidente o por azar del destino que llegaste a estudiar odontología? Dos son las áreas del destino, ¿eh? Fíjate que esa pregunta no me la hacen muy a menudo, pero yo, por ejemplo, en mi familia, mi bisabuelo fue médico,
De hecho, si ustedes ven familiar, Bisabuelo, le voy a dar zoom. Ay, güey, ¿cómo se da zoom? Esa es una vitrina de los años 40. ¿cómo crees? Entonces, sí, pues es de mi bisabuelo. Mi bisabuelo fue médico, mi abuelita también, medicina. Dos de las hijas de mi abuela estudiaron medicina y yo era el más grande de mi generación, el hombre más grande de mi generación. Y toda la vida me inculcaron la idea de que tenía que estudiar medicina. Y yo quería estudiar medicina, yo creía que quería estudiar medicina. Siempre dije, no, medicina y hasta decía especialidades y toda la cosa. La realidad es que yo no quería estudiar medicina. ¿Cómo me doy cuenta? Porque estando en el bachillerato, en la prepa, en mi 3 veces gloriosa facultad de Cuapa, Prepa 5, llevo literatura el último año. Nos segmentan. El tercer año tú vas encaminado a un área de profundización y yo me metí al área de las biológicas, que son los que van a biología, medicina, ontología y demás carreras afines. Y entonces, aquí en literatura, a la maestra que nos daba la materia le gustaba mucho mis trabajos. Los trabajos que escribíamos le gustaba mucho cómo leía y demás. Y ella me empieza como que a picar las costillas, a decirme, ¿sabes qué? Como que esto se te da, trata de aprovecharlo, no lo dejes de lado. Y en algún momento hasta me dice, ¿sabes qué? Si vas a estudiar medicina o algo así, no dejes el estudiar algo más que te meta en esto de escribir o de hablar. Me decía hasta, métete a estudiar para actor de actuación o algo así. Y eso al menos sí me metió la espinilla de querer estudiar literatura. Y yo tuve una formación desde niño muy encaminado a las artes. Mi mamá, gracias a Dios, siempre nos metió mucho esto de la lectura. Yo me la vivía en las ferias del libro de niño, en museos, todos los museos del centro de la capital me encantaban y desde niño me la pasaba dentro de ellos. Y entonces yo toda la vida quise estudiar algo relacionado con arte. Tengo mis dibujos de niño y me siento orgulloso. Hasta llegué a ganar premios del Instituto Nacional de Bellas Artes por concursos de arte. Y la verdad es que me gustaba mucho, pero esta otra presión social de estudiar medicina fue lo que me encaminaba al área. Y cuando veo que no me alcanzaba el promedio para estar en medicina en Ciudad Universitaria de la UNAM, digo yo, ay, pues yo no me hubiera una FES. Y ahí fue cuando terminé de asegurar que yo no quería estudiar medicina. Porque si hubiera querido estudiar medicina, no me hubiera importado que hubiera sido en el fin del mundo, me hubiera ido a estudiarla. Y la realidad es que para mí fue muy fácil decir, no, yo no quiero estudiar esa carrera si no voy a estar en Ciudad Universitaria. Entonces, a regañadientes y engañándome a mí mismo, decido meterme a estudiar odontología, me dan CEU inmediatamente porque pues mi promedio no era malo, simplemente no me alcanzaba para estar en Simplemente Ciudad es muy difícil, Universitaria. es muy competido. Sí, y entonces en odontología me va pésimo el primer año. Por lo mismo, yo realmente no quería estar ahí, no quería estar ahí, pero tengo la fortuna de que el primer año reprobé la primera materia que había reprobado en toda mi vida, que fue bioquímica. Y al reprobar bioquímica y recursar esa materia, el maestro que me da esa materia en el recursamiento era excelente. Y ve aptitudes en mí para el área de investigación y todo eso. Y desde el segundo año de la licenciatura me meto a los laboratorios a estar haciendo estancias de investigación y ya. De ahí para el real. Fíjate, te voy a decir una cosa, inmediatamente estoy notando cómo me estás exponiendo las ideas y cuál ha sido tu percepción de cómo pasaron las cosas. Evidentemente, pues ya tengo una idea de cómo, cuál es tu nivel de conciencia de la realidad, por así decirlo. No me quiero poner tan filosófico, pero sí te voy a hacer una pregunta filosófica. Vaya, ¿tú crees que ese fallo fue el que te hizo estar donde estás? El hecho de haber reprobado la materia. Sí, 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 sí. Definitivamente eso ayudó muchísimo. ¿Sabes? Es como esto de la teoría del efecto mariposa, de que una cosita bien chiquita, la neta de una mariposa en no sé dónde puede desencadenar un huracán en otro lado. Y si tú te pones a ver patrones, a veces te das cuenta de que una decisión, una cosa bien chiquita un día, te puede cambiar toda la vida. Y justamente eso me pasa a mí. Aquí empezamos por dos situaciones. Uno, el primer año en la materia de histología, me dejan como trabajo final agarrar 10 artículos de un tema cualquiera, 10 artículos de PubMed y estudiarlos y hacer un ensayo sobre esos 10 artículos. Y me encantó, me metí a ver algo de rejuvenecimiento celular, me encantó eso y a raíz de ahí empiezo yo a meterme mucho a leer artículos, pero muchísimo a leer artículos, aprender inglés académico, porque uno pues sabe inglés para no perderse ahí en Estados Unidos, pero realmente inglés académico es otra cosa. Entonces me meto mucho en inglés académico y eso se conjuga con que recurso la materia el segundo año, mientras estoy cursando el segundo año, estoy recursando esa materia de primero y tengo eso, que leo muchos artículos y que este maestro me está promoviendo a que me meta en este tema.
Y entonces tengo un bagaje ahí más o menos sólido dentro de las bases de la investigación. Y cuando empiezo a profundizar más en la práctica clínica, porque ahí en la UNAM, a partir del tercer año en el plan de estudios que yo tuve, ya te dejaban ir como cerdo al matadero, te tocaba ya exodoncia, periodoncia, operatoria, prótesis, un montón de materias donde ya ves pacientes, pues ahí me daba cuenta de que no me gustaba lo que hacíamos. O sea, me sentía profundamente inconforme con lo que veíamos porque yo ya leía los artículos que mostraban que esos abordajes ya no eran los mejores. Yo decía, yo sé que lo más actual están los artículos, como sigo viendo libros de los 80s, de los 70s para algunas materias. Prostodoncia, por ejemplo, eran libros viejísimos, los que teníamos que usar a fuerza. Y entonces yo tengo ese gran descontento y definitivamente creo que haber recursado esa materia formó parte de las bases para que hoy esté ahorita aquí hablando contigo gracias a la biomimética. Perfecto. Entonces, cuéntame, o sea, la biomimética se basa mucho en los artículos científicos y corrígeme si me equivoco, Pascal Mañé es un gran referente. Sí lo Sí, es, claro. ¿verdad? La verdad es que Pascal Mañé es el padre de la odontología biomimética. Así Ok, simple y sencillamente es el padre de la odontología biomimética. ok, entonces no ando tan perdido porque fíjate que de todos los temas, este es el que ando más perdido. Ahí en la escuela conocen como, es como carrilla, carrilla y no, es como broma y no. A mí me gusta mucho la prostodoncia. Yo creo que cuando este video salga, como dicen los americanos, los gabachos, finger cross, ya voy a tener mi carta de aceptación para entrar a pros el año que entra. Pero ya en la escuela me Ah, conocen como perfecto. el pros king. Así me conocen como el... Y una vez un muchacho me dijo, oye, ¿tú qué sabes de biomimética? Y le dije, no sé. Ahí sí me quedé en blanco. El hecho de que tú, o sea, estabas en la universidad, estabas en la mitad de la carrera haciendo odontología, a lo mejor no basada en evidencia científica actual. A lo mejor sí estaba basada en evidencia científica de décadas atrás. ¿Cómo fue que todo eso se trasladó? ¿Cuál fue tu camino? O sea, ¿te encontraste a lo mejor con algún profesor o durante toda la carrera estuviste haciendo a regañadientes los procedimientos que tú sabías que no eran correctos y después adoptaste la odontología biomimética después de graduado? O sea, encamíname. Quiero que me digas así como paso a paso qué fue lo que pasó hasta que un día dijiste, ¿sabes qué? Ya ando haciendo lo que me gustaba o lo que yo deseaba hacer cuando leía esos artículos. Claro, la realidad es que es complejo, porque sí, o sea, sí estaba basada en evidencia científica, como tú dices, la odontología que estábamos haciendo. Simplemente tal vez no era la evidencia científica más actualizada y en algunas ocasiones, y esto pasa todavía en la mente de muchos dentistas, se prefiere hacer el abordaje más seguro, o sea, el abordaje que tú crees que te va a dar más predictibilidad y hace sentido que en la universidad te enseñen eso, que lo que aprendas a hacer en la universidad es lo que va a ser la opción más segura o la que ya está más probada y comprobada. Entonces hace sentido que eso sea lo que nos enseñan. Realmente yo tengo la firme creencia de que cualquier odontólogo haciendo odontología tradicional, odontología convencional, pero bien hecha y a un alto estándar de calidad, está haciendo excelente odontología. Yo me dejaría hacer un tratamiento de odontología tradicional si el estándar de trabajo que manejan es excelente con los ojos cerrados, eso sí. Pero yéndonos a cómo es esta trayectoria hasta llegar a practicar odontología biomimética, es complejo, porque al mismo tiempo que estuve estudiando odontología, me metí al Instituto de Investigaciones en Materiales, que es un instituto de investigación ahí de la UNAM, a estudiar en la Escuela de Ciencia e Ingeniería de Materiales, y me empiezo a encaminar mucho a los materiales. Yo me empiezo a encaminar mucho a la ciencia de materiales desde la licenciatura, y llega un momento en el que conozco la biomimética por medio de Instagram. Y aquí voy a ser completamente franco contigo y con todos los que estén viendo esto. Yo abrí Instagram para ver a una modelo que me gustaba y para seguir a un ¿Cuál fotógrafo. O sea, era? realmente yo por eso abrí Instagram. No, ni voy a decir nombres, pero abrí Instagram por eso. Ok. Y entonces yo digo, es que yo abrí Instagram para ver mujeres semidesnudas casi casi y termino viendo dientes y de repente me aparece un diente ¿En qué año fue que eso? tiene, estamos hablando 2017, 2018. Instagram todavía era como no tan dental. Exacto, Ok. 2017-18 y veo una cuenta donde veo una restauración en un diente, ya sabes, de principio a fin, como es muy biomimético, registrar casi casi cada uno de los pasos y veo que están dejando caries. Y entonces yo mi conocimiento tradicional me decía que dejar caries no estaba bien. Y en eso
sigo viendo las fotos y al final está recomendado un artículo. Y yo, como te digo, ya tenía este bagaje por atrás, me voy directo a descargar el artículo y en el momento lo leemos. Era el artículo de la remoción parcial de caries y la creación del sellado periférico del doctor David Aleman con Pascal Mañé. Y todo va haciendo clic, lo vas leyendo y todo va haciendo clic. Es un artículo muy sencillo que te explica todo casi casi con peras y manzanas y aparte tiene 163 referencias, si no mal recuerdo. Entonces tiene un montón de referencias y yo me metí a leer las referencias. Estamos hablando que de esas más de 100 referencias, en una cuestión de semanas, yo me había leído tal vez más de 100. Y sí, 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 no, sí, de verdad. Yo, por ejemplo, en los años de licenciatura era de que me llegaba a aventar hasta 500 abstracts en una noche y de esos 500 tal vez me leía 40 artículos el fin de semana. Entonces, eso es lo que hago yo cuando leo ese artículo y entonces me sigo leyendo y leyendo y leyendo y adentrando y viendo que funciona y viendo casos clínicos y viendo reportes clínicos en la literatura y empiezo a acercarme al dueño de esa cuenta, que es Jeff Davis. La cuenta se llama Biomimeric Study Club. Entonces me acerco a Jeff y le empiezo a hacer preguntas, pero eran preguntas muy focalizadas, o sea, ya no era una pregunta como de, ay, ¿qué hicieron aquí? No, era de, oye, ¿por qué utilizaste este material en específico aquí, pero ya teniendo como referencia los artículos que habíamos leído? Entonces ya eran preguntas muy específicas. Y a este Jeff yo creo que le cae en variedad. Decía, ay, este compa, pues quién sabe quién sea, pero ¿por qué me estará preguntando eso? Y entonces él se da cuenta de que me meto a revisar todas sus publicaciones viejas, a ver sus artículos, todos los artículos recomendados, yo me los leía. Entonces Jeff fue mi mentor, pero como de forma indirecta. O sea, fue muy autodidacta todo, pero guiado por lo que él ya había publicado en Instagram en el pasado. Y entonces llega un punto en el que me dice, mira, yo fundé el Biomimeric Study Club en la Universidad del Sur de California con Pascal Mañé, shalala, shalala, tenemos nuestro grupo de trabajo, hay doctores de otros países que han venido a tomar cursos, quiero que tú formes parte de esto y él me invita a formar parte de esto, me mete a un grupo de WhatsApp donde están varios líderes mundiales del movimiento. Después empezamos a trabajar juntos en el Biomimeric Study Club y yo hago mi cuenta, que es Biomimeric Study Club México, y ahí es donde yo empiezo a publicar también mis casos, a publicar casos, a repostear uno que otro y publicar artículos. Discúlpame que te interrumpa, pero ¿en qué etapa de tu vida estabas tú? ¿Todavía como estudiante, siendo tu Yo servicio estaba en la o licenciatura, todavía? yo estaba en la licenciatura, yo estaba, no me acuerdo, creo que era cuarto año más o menos. ¿Y ya O andabas sea, allá con los del sur de California en contacto? sí, pero yo estaba en México y toda la relación era en línea. O sea, realmente ¿Cuánto tiempo duró ese proceso desde el primer abordaje que le hiciste hasta que te dice, o sabes qué, pues vente o quiero que formes parte de este proyecto? fue poco tiempo, fue poco tiempo. Pero sí te puedo decir, ¿cuánto tiempo? No me acuerdo, pero fueron cuestión seguramente de semanas o meses, cuestión de semanas o meses. Que fue muy, muy gentil, muy agradable de su parte y gracias a Dios así fue, porque pues esos son programas pues a los que tenían acceso gente que estaba pagando un montón de dinero. Y a mí me invita a formar parte de esto, la verdad es que sin tener que hacer alguna inversión económica y a la fecha seguimos siendo muy buenos amigos. Somos muy buenos amigos este Jeff y yo, y le agradezco mucho el haberme introducido a este mundo. Por ejemplo, este Jorge Aravena, que es el referente chileno junto con Jorge O'Brien, me dijo que también fue porque Jeff lo contactó a él y vio su trabajo y también él lo hace formar parte de esto. Entonces realmente Jeff fue como el artífice de que la gran mayoría de las personas que estamos metidas ahorita en esto lo hayamos conocido. Porque, o sea, sí era algo que ya se veía en los congresos, que ya había publicado su libro el doctor Pascal Mañé, pero quien se encarga yo creo que de popularizarlo y llevarlo a las masas, en primera instancia es este Jeff, porque su cuenta en ese entonces ya tenía como 40,000 seguidores o algo por el estilo. Entonces él ya era popular y ya era viral en Instagram. Él trae al mundo a la fama también a este doctor David Allen, porque el doctor David Aleman pues no era tan reconocido como Pascal, por ejemplo, que había publicado ya su libro. Entonces lo saca de las sombras y hace que todo el mundo nos demos cuenta de lo que estaba haciendo. Entonces sí, este Jeff juega un papel clave, no solamente en mi historia para entrar a la biomimética, sino que yo creo en la historia de la biomimética en volverse un abordaje popular a nivel mundial. ¿Y qué pasaba por tu cabeza? Te voy a explicar brevemente. Aquí en Michigan, que supuestamente es la número uno de Estados Unidos y a veces rankea la número uno. Hoy chequé, porque estoy haciendo un video de actualización sobre mi vida
y chequé 2 rankings diferentes y está como ahorita número 1 del mundo. Aquí tenemos que hacer algo que se llama test case o como examen de caso, de que llega el paciente, tú le dices voy a hacer una clase 2, no te dice nada, adelante. Cuando lo mando, me llega la calificación de un 85 y en la remoción de caries me pusieron 0. Yo estaba 100% seguro de que había dejado dentina afectada, pero no infectada, y de que no había bronca. Pero el doctor estaba viejito, 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 viejito. Entonces, pues me bajó calificación, o sea, no hay bronca, pero si en una universidad acá, donde se supone que la investigación está muy grande y los profesores tienen que ser de alto calibre, todavía tienen percepciones erróneas sobre lo que es caries y no, y sobre lo que es clínicamente aceptable en el 2022 y no. ¿Tú cómo te sentías cuando estabas en el último año de la carrera o cuando estabas haciendo tu servicio, que todavía estabas bajo la supervisión de un dentista y que te decía, no, quítale bien, no, esto necesita una corona? ¿Qué te pasaba por tu cabeza? Soy muy afortunado, soy muy afortunado. No puedo más que agradecerle a Dios lo afortunado que soy, porque resulta que yo siempre fui un disidente en la carrera. O sea, yo era el que se peleaba con los maestros. Era el que el maestro decía esto y yo decía, no, pues mire, yo aquí tengo 50 artículos para decirle que usted está equivocado. Entonces, pues eso no le gustaba a muchos maestros. También soy, creo que el que conozco de mi generación y de varios, tal vez el que más materias reprobó en la licenciatura, precisamente por este problema. Y también yo hacía los trabajos muy lentos. A mí realmente lo que me afectaba más es que en las materias clínicas yo era lentísimo, 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 lentísimo. Entonces, pues obviamente a ti te piden un número de tratamientos para pasar la materia y me pedían 10 de esto y yo hacía 4. Entonces, pues no había forma de que me pasaran en algunas ocasiones. Y entre eso, reprobé odontología operatoria, ¿eh? Y 2 veces. No, ¿en Pero serio? sí, reprobé operatoria dental. La primera vez que reprobé operatoria dental, me acuerdo que el maestro agarró mi cuadernillo de expedientes y se empezó a pegar en la cabeza. Me dice, ¿por qué, doctor? ¿Por qué usted, doctor? Y me y la segunda vez que reprobé, estuve en la materia, en el recursamiento después de que había reprobado, y la maestra me dijo, sí, no cumples los tratamientos, pero tú siempre que me hablabas estaba bien el tratamiento, entonces te voy a pasar. Y ya me pasó. Pero bueno, lo que pasa es que te digo que soy muy afortunado, porque no sé si será la forma en cómo se los dije, o si era porque eran doctores de mentalidad muy abierta, que definitivamente lo eran, pero me dejaban hacer los tratamientos. Entonces, estamos hablando de que yo el último año, que es la clínica periférica en la UNAM, te mandan a clínicas fuera de Ciudad Universitaria, Ujú. donde atiendes a pacientes de la población de principio a fin, como si estuvieras ya en tu consultorio. Entonces, haces el plan de tratamiento desde que lo recibes al final y lo vas viendo con diferentes especialistas, y los que estaban en prótesis y que estaban también en operatoria dental y el director de la clínica me dejaron hacer mis tratamientos. Les dije, miren, yo voy a traer mi adhesivo, porque ahí todo lo pagan los pacientes y se los da la universidad y pagan una suma irrisoria. O sea, estamos hablando que una restauración cuesta algo así como $4. Ujú. Pero estamos hablando después de que yo llevaba mis materiales, mi adhesivo, mis ¿Tú resinas ponías de tu de dinero, de Curará, tu propio bolsillo? Tibón de PL, sí, de mi propio bolsillo. Y les dije, miren, yo quiero usar estos materiales y no quiero poner bases y no voy a hacer coronas si el paciente no lo necesita y así, y así, y así, y así. Y los maestros me dijeron, mira, mientras tú no le cobres al paciente extra por tu cuenta, no hay ningún problema, tú hazlo. Y ellos vieron el trabajo. Y tengo la fortuna de decirte que yo atendía a maestros míos dentro de la universidad. Me veían y me decían, oye, por favor, atiéndeme. Y todavía en la fecha sigo atendiendo a un maestro que se convirtió también en un buen amigo, en un caso que de hecho muestro en mis cursos, porque era un diente que desafortunadamente tras tener una corona terminó con una fractura a nivel de la encía, pero el diente estaba para extracción y a ese doctor lo seguimos atendiendo y el caso ya tiene varios años de seguimiento. Entonces tuve la fortuna de que me dejaron hacer los tratamientos y entonces mis primeros pininos en odontología biomimética los hice todavía en la licenciatura. Eso fue en el servicio social. Son 4 horas durante un año, pero de todas maneras son 4 horas. ¿Cómo te fue? Mira, es que yo el servicio social ya lo había liberado. En la UNAM tú puedes hacer el servicio social a partir del cuarto año. Si lo haces a partir del cuarto año, tú puedes hacerlo de medio tiempo durante un año y yo lo ¿Cómo hice en crees? investigación. Entonces, a la par que estudié el cuarto año de la carrera, hice mi servicio social. Y Ah, ya pero cuando tú, voy al tú lo quinto hiciste año, en que es el investigación. último año, ajá, ya lo tenía liberado. Oh.
Ok. Eso no lo sabía, ¿eh? Esa es una información que desconocía porque yo soy de Jalisco. Acá en Jalisco tienes que ser obligatoriamente un año después de haberte graduado y tiene que ser clínico, entre comillas. Acá es, te digo, se puede hacer desde el cuarto año siempre y cuando cumplas con cierto nivel de créditos. Ok, Y entonces yo lo hice de esa forma y pues también me facilitó bastante la vida en ese aspecto. ok, bien. Tonali, después de haberse graduado. O sea, para empezar, ¿cuándo te graduaste? Yo egreso de la universidad, en mi generación es 2018. Ok. Yo egreso 2018, estamos terminando todo bien 2020. Entonces, Entonces ¿cuántos ya, años tienes? entonces, ¿26, 27? 28. ¿Estás joven todavía? Sí, tengo Estás bien, 28 bien, años. bien, Y bien eso joven. cumplí los 28 hace una semana. Fíjate, bueno, pues felicidades atrasadas. Entonces, cuéntame, ya, o sea, vamos a quitar la universidad de la ecuación. Ya no más profesores, ya no problemas académicos por no seguir la dogma establecida, como lo diría Miguel Ortiz a lo mejor. Cuéntame el momento exacto en el que tú dijiste, aquí y ahorita estoy haciendo la odontología que yo quiero hacer, la odontología biomimética. ¿Eso pasó en la universidad o eso pasó ya tú trabajando en una clínica privada? Eso me pasó en la universidad. Hacías aislamiento, hacías todo, 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 todo de la universidad. Ahí tuve la fortuna de que aprendí muchas cosas y tú mismo regulabas tu tiempo. El último año tú regulas tu tiempo, entonces no tienes así como, ah, esta clínica que dura 2 horas. O sea, tú tienes 5 horas de corrido y tú decides cómo las distribuyes. Todavía me acuerdo y hasta tengo foto del primer diente que tenía una preparación para corona, era un premolar, si no mal recuerdo era el 25, que tenía una preparación para corona y logré aislarlo con dique de hule y hasta logré hacer inversión del dique de hule ahí y le tomé foto porque era la primera vez que lograba hacer inversión del dique de hule dentro del surco gingival y hasta le habló a un maestro y él me dijo, ay, qué padre que aislaste el diente. Entonces, sí, desde ese momento empiezo yo. ¿En qué momento, en qué punto siento yo que ya llegué al punto donde quería estar? Que eso es otra cosa. En ese punto yo lo siento apenas hace unas semanas. O sea, hay una curva de aprendizaje. Hay una curva de aprendizaje. Hace unas semanas estamos hablando de que este mismo 2022, tal vez por ahí de junio, julio, o incluso tal vez en agosto, llego al punto en el que empiezo a tomar las fotografías con la cámara de forma que ya no necesito hacerles edición. Porque antes era de que tomaba la fotografía y tenía que meterme al Lightroom y enderezarlas un poquito, subirles el brillo para que se vieran más y todo eso. No, ahorita ya estoy en el punto donde tomo la foto y está con la luz que yo quiero que tenga, el brillo que quiero que tenga, el encuadre que yo quiero que tenga y que ya lo único que hago para subirlas a mi Instagram es hacerle zoom y tomarle un screenshot y subirlas a Instagram. Y eso viene de la mano con que ya llegué al punto donde las preparaciones se ven suavecitas como yo quiero cuando voy a hacer incrustación, que los biseles quedan como yo quiero, que las preparaciones quedan como yo quiero, que las fibras las manejo como quiero, que tengo un control muy bueno ya de los materiales. Pero estamos hablando que eso me tomó 4 años, esta curva de aprendizaje, de llegar al punto donde ahorita me siento bastante satisfecho. No me siento terminado, para nada, pero sí siento que ahorita ya estoy en un nivel donde yo me siento satisfecho con la calidad de mi trabajo y el estándar que trabajo. Y eso me tomó años y te puedo decir que es apenas hace semanas, pero es muy retribuyente. Cuando tú ves tu trabajo y te sientes satisfecho de hacerlo, cuando lo ves en retrospectiva y ves las fotografías de tu trabajo y dices, "Ay, no inventes, a veces soy una cosa, pero sí bárbara", cuando llegas a ese punto se siente bien padre. Y te digo que eso apenas está pasando. Ok, muy bien. Oye, entonces, ahora sí vamos de lleno, odontológicamente hablando. Ya me dijiste que a tu pacientito, ya me dijiste que alguien que no es tan familiarizado con la odontología, es la biomimética se encarga de restaurar la función y de alguna manera imitar la biología, la vida. Pero las personas que han visto una u otra cuenta en Instagram sobre la ontología biomimética van a notar patrones. El patrón de la adición, el patrón del dique de hule, el patrón de la fibra de vidrio. Cuéntanos cuáles son las ventajas de la ontología biomimética sobre la ontología convencional. Aquí primero quiero hacer una pequeña introducción. Desafortunadamente, a ti, a mí y seguramente a todos los que están viendo este video, se van a dar cuenta de que tuvimos una brecha generacional.
donde ya no nos tocó la odontología de los 60s, de los 70s, que los doctores que estudiaban en los 60s, 70s, tal vez hasta los 80s, les enseñaban una odontología tradicional de alta precisión. Tú, por ejemplo, ahí en Michigan todavía debes de ver, no sé si haya Study Cloud de oro o de algo similar, pero tenían un trabajo de oro colado perfecto, que los márgenes eran invisibles, que las preparaciones de corona eran pulcras, eran algo que tú veías y era calidad de libro. Hubo esas generaciones que aprendieron a hacer esa odontología de esa forma porque los maestros ya habían aprovechado que la ciencia o las técnicas ya estaban perfeccionadas y te estaban enseñando técnicas perfeccionadas. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que nosotros estamos aprendiendo de maestros que ya no aprendieron en esa. Muchas veces estamos aprendiendo de maestros que ya les tocó aprender una odontología tradicional, hay medio promedio, y que la odontología adhesiva actual no la conocen muy bien, que no la dominan muy bien. Y entonces nosotros venimos de unas generaciones que ya no sabemos hacer muy bien odontología convencional, no tenemos el estándar de trabajo que se tuvo en el pasado, ni sabemos todavía, ni hemos llegado al punto donde ya se domina tan bien la odontología adhesiva que salgamos de la licenciatura ya dominándola por completo. Entonces nosotros nos vemos enfocados en este punto, en estas generaciones que tenemos esta brecha en donde no se domina muy bien una y otra. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú, odontólogo promedio, o tal vez especialista, vas a ver que tus tratamientos fracasan con la odontología convencional. Bueno, o sea, si utilizas magnificación y demás, lo vas a ver antes que si no lo haces. Pero vas a ver que regresan tus pacientes con sensibilidad posoperatoria después de que les pusiste una resina. Vas a ver que regresan y se les caen los provisionales, y se les caen las coronas, y se les descementan, y se les descementa la incrustación, y no puedes poner bien dique de hule. Y al paciente ahora tiene una infección, y ahora un diente que tenía tal vez pulpitis reversible ya evolucionó para necesitar una endodoncia. Tú ves el fracaso de la odontología tradicional, que no es un fracaso, yo creo que de la odontología tradicional, sino te digo, del producto, de esta degradación generacional de la calidad de la odontología. Y entonces no logras obtener predictibilidad en muchas ocasiones. Yo creo que son pocos los dentistas actualmente que pueden decirte, yo sé que mis restauraciones van a durar 30 años. O sea, yo creo que son muy pocos los dentistas que con toda seguridad del mundo te dicen, mira, yo acabo de atender a mi paciente que vi hace 10 años y sus restauraciones están perfectas o están muy bien. Y entonces, ¿cuáles son las ventajas que supone la odontología biomimética por encima de este tipo de odontología tradicional, que es la que a muchos se nos enseña y que muchos más practican? La principal que yo encontré fue una forma de tener un abordaje súper basado en evidencia actual y con el cual tenías una alta probabilidad de lograr muy buena predictibilidad. O sea, es un abordaje con el cual es casi casi a prueba de balas. Es casi casi un abordaje donde tú sabes que las cosas van a salir bien, donde las probabilidades de que todo vaya mal o de que evolucione de forma negativa un tratamiento son bajas, porque está tan bien cuidado en tantos aspectos, se hace con un nivel de pulcritud y te podría decir yo que con un nivel de exquisitez tan alto que la probabilidad de que algo salga mal es muy baja. Entonces esa es una de las principales ventajas que le daría yo a la odontología biomimética. Pero, ahora bien, si nos vamos a términos dentales, ¿qué es lo que podemos decir sobre las técnicas que se han incorporado? Porque, de nuevo, es algo muy actual. Se han aceptado y se han adoptado ya desde hace décadas en este abordaje cosas como la remoción parcial de caries, que actualmente el consenso de cariólogos recomienda como el ideal, o sea, la remoción parcial de caries. Explícanos un poquito más, entra en detalle de la remoción parcial de caries, así como un doble clic rápido. Muy bien, la remoción parcial de caries. Actualmente, como lo decía, el consenso de cariólogos la considera el abordaje ideal. ¿Por qué? Porque tú tienes una mayor probabilidad de evitar problemas pulpares, menor probabilidad de tener, por ejemplo, alguna complicación como dolor o una infección de la pulpa. Eso principalmente ya es una gran solución. Y otra, tienes una probabilidad menor de tener alguna comunicación hacia la pulpa, que entonces ahí ya disminuiría no solamente el pronóstico de tu tratamiento, sino que también tenemos que ver el pronóstico de la pulpa, porque no sé qué tan bueno sea el odontólogo promedio para hacer recubrimientos pulpares. Tal vez a ti te haya tocado verlo en foros en internet, en Facebook o en Instagram, que hay doctores que de plano y de forma tajante dicen el recubrimiento pulpar no sirve. Hay doctores que creen eso, porque muy seguramente ellos cuando lo han hecho el diente fracasa
o el recubrimiento, mejor dicho, el recubrimiento fracasa y el diente tiene una necrosis pulpar. Y entonces, con base en su experiencia, te dan ese tipo de comentarios. Nosotros, con la remoción parcial de caries, podemos evitar en gran medida las exposiciones pulpares y mejorar ya no el pronóstico de la restauración, o no nada más eso, sino mejorar el pronóstico del diente a largo plazo. Y eso es justamente lo que buscamos y es algo de los ejes centrales en el abordaje biomimético. Mejorar el pronóstico del diente a largo plazo, no necesariamente el de la restauración. Y ahí tienes que dejar limpio el margen alrededor y la remoción parcial de caries o vas a dejar como en el centro, ¿no? Cerca de la pulpa. Esto es un tema complejo, ¿sale? Es una clase Entonces, hay completa. varias formas. Hay varias formas de hacer remoción parcial de caries. La forma que nosotros seguimos es un abordaje basado en el desarrollado por el doctor Takao Fusayama. Yo te podría decir que el doctor Takao Fusayama de Japón, de la Universidad Tokyo Medical and Dental University en Japón, que es la universidad líder a nivel mundial en adhesión, eso no hay duda. Si alguien te dice lo contrario, por favor agárrate las apes porque te está mintiendo. Entonces, el doctor Takao Fusayama me parece a mí el primero que desarrolla un protocolo estandarizado y con éxito clínico comprobado para hacer remoción parcial de caries. ¿Cuál es su abordaje? Utilizar tinta indicadora de caries. La tinta indicadora de caries se utiliza de modo que te permite diferenciar de forma bastante efectiva cuál es la dentina infectada, que tal vez ahorita podríamos definir con los términos del consenso actual como dentina reblandecida, y te permite distinguir cuál es la dentina afectada, que con los términos podríamos decir la dentina coriácea, de forma muy confiable. Y entonces, te va a permitir entonces también distinguir cuándo estás en tejido sano. El abordaje del doctor Fusayama abogaba por quitar el tejido infectado, el tejido que no tenía el potencial de remineralizarse, y conservar el tejido afectado, porque el tejido afectado tiene potencial de remineralización y eso está comprobado en vivo en seres humanos y en perritos desde los 80 por el grupo del doctor Fusayama. Entonces, tienen esta capacidad de preservar el tejido que se puede remineralizar y de reforzar el diente, porque aparte el doctor Fusayama también desarrolla la técnica del grabado total. Y entonces, bien hermanado esto, la remoción parcial de caries que desarrolla él junto con el refuerzo estructural del diente por medios adhesivos y la nula retención de retención mecánica. Esto evoluciona eventualmente, gracias al doctor David Aleman, a un protocolo todavía más sofisticado para prevenir exposiciones pulpares. Porque eso suena bien bonito, para cavidades de mediana profundidad. Pero ya que estamos en caries profunda, la cosa se pone más complicada, porque aún así la dentina se puede seguir pigmentada. O sea, el detector de caries tiene falsos positivos y cerca de la cámara pulpar se tiñe aunque no haya caries, porque los túbulos dentinarios son más grandes y la tinta se queda atorada. Por eso se tiñe y está menos mineralizado. Y entonces, cuando tú estás en una cavidad, sí tienes el riesgo de hacer una comunicación pulpar si sigues eliminando tejido que no deberías. ¿Qué es lo que propone el doctor David Aleman en estos casos muy profundos? Él te dice, agarra una sonda periodontal, una tipo Michigan, y con esta sonda periodontal vas a medir 5 milímetros desde oclusal y 2 milímetros desde la periferia. Entonces tienes 5 desde oclusal y 2 desde la periferia. Tú al hacer eso vas a llegar a una zona que él llama la Central Stop Zone o la zona de detención central. En esta zona de detención central, tú ya no vas a hacer más remoción de caries, porque si sigues haciendo remoción de caries, tienes una alta probabilidad de hacer una exposición pulpar. Si tú te detienes en esa zona central o en esa zona de detención central, estarás dejando aproximadamente entre 500 y 1000 micras de dentina protegiendo a la pulpa. Y no hay mejor protector pulpar que la dentina. Y entonces al preservar toda esa dentina no haces comunicación pulpar, pero en la periferia, fuera de esa Central Stop Zone, vamos a tener a la zona de sellado periférico. Esta zona de sellado periférico nosotros queremos que esté completamente libre de caries. ¿Por qué? Porque lograr un tejido libre de caries en la periferia es sinónimo de lograr un tejido que tiene alto potencial adhesivo. Y este alto potencial adhesivo va a venir de la mano con que podríamos lograr a largo plazo un sellado marginal de alta calidad que permita proteger al diente de los estímulos ajenos al mismo y de esa forma preservar la vitalidad pulpar durante más tiempo.
Entonces, justamente por eso la técnica de remoción parcial de caries que hacemos es de esta forma que te... Excelente explicación. Ya me quiero meter a tus clases, la verdad. Muy bien, entonces te interrumpí y le hicimos un doble clic a la remoción parcial de caries. Me estabas explicando cuáles eran los otros aspectos o grandes o las ramas o los componentes de la odontología biomimética. Sí, claro. Mira, entonces tenemos que es un abordaje muy actual y, por ejemplo, esto que recién muchos dentistas están conociendo, o sea, la remoción parcial de caries, muchos dentistas apenas se están enterando de que existe y de que es el mejor abordaje avalado ya por las más altas esferas académicas en el tema, ya se aplicaba en biomimética desde su concepción. Desde hace al menos 20 años que se le da el nombre de biomimética ya se aplicaba y desde los 80 se aplicaba, de hecho desde los 70 se aplicaba ya en Japón. ¿Qué otra cosa tiene? Que abordamos, aplicamos temas que son muy actuales. Ya vimos lo de la remoción parcial de caries, que permite mantener la vitalidad pulpar a largo plazo. Una fuerte adhesión marginal. Eso lo logramos también de la mano con la remoción parcial de caries y la creación de esta zona periférica de sellado, pero también con un dominio muy bueno de la adhesión. Alguien que te diga que haga odontología biomimética tiene que dominar la adhesión. Hay quienes pueden ser muy buenos clínicos y dominar la clínica y hacer una buena adhesión, pero definitivamente creo yo que si alguien domina la teoría, al menos de parte superficial, pero cómo funcionan las cosas, va a ser más fácil que pueda tener un excelente desempeño clínico. Y entonces el odontólogo que hace biomimética tiene un excelente dominio de la adhesión y va a tener también ciertos protocolos extra. Por ejemplo, el uso de dique de hule es muy habitual en la odontología biomimética, como tú lo dijiste. Es algo que muchos ven cuando ven biomimética, fotos bien bonitas de dientes aislados de forma perfecta. Pues la verdad es que el dique de hule pues no es nuevo, ya sabemos que tiene 160 años y se utilizaba para oro cohesivo. Y el oro cohesivo, de hecho, se refería en el pasado como oro adhesivo. Entonces el dique de hule ha venido de la mano todo el tiempo con la odontología adhesiva. Entonces utilizamos dique de hule, pero también prevenimos mucho endodoncias. Se previenen muchísimo las endodoncias, entre ello por la remoción parcial de caries, que viene de la mano de un buen diagnóstico pulpar. Y a veces se pueden hacer, o la mayoría de las veces, evitar tratamientos innecesarios, no solamente la endodoncia, sino tratamientos más sustractivos de tejido duro como lo son las coronas. Entonces, en la odontología biomimética sabemos que prácticamente la única indicación que hay para una corona es para cambiar otra corona. Antes de eso, los dientes los podemos reconstruir de forma adhesiva, ya sea de forma directa si el defecto no es muy grande o tienes una gran habilidad, o de forma indirecta si nosotros tenemos una cavidad muy extensa y hacer una incrustación que tal vez puede quedar muy extensa, pero que sabemos que cada milímetro de tejido que podamos preservar en el diente puede mejorar su pronóstico a largo plazo. Entonces, justamente son parte de las máximas de la biomimética. Preservar tejido dental, preservar la vitalidad pulpar, maximizar la adhesión y dentro de las técnicas para hacer todo esto tenemos la remoción parcial de caries, uso de dique de hule, no sé, nombra lo demás. Ah, y una cosa que seguramente quieres oír y quieren oír todos, usamos fibras. Las Fibras. resinas reforzadas con Apenas, fibras. apenas te iba a preguntar eso porque te iba a decir, oye, te me estás escapando. Sí, es que eso es algo que todos asocian mucho a la biomimética. Cuéntame, ¿qué onda con la fibra? Yo, o sea, yo me considero una persona curiosa. Curiosa es la palabra. Pero no te sé nada de fibras. He visto las fotos que te ponen la fibra y de alguna manera el punto de vista de la ingeniería de los materiales y de cómo los materiales funcionan, para mí tiene sentido porque este es un ejemplo no dental que creo yo que es bien aterrizado. Es como el concreto. Cuando le pones una viga, cuando le pones un metal, algo que como que le da, reinforza el concreto de alguna manera. Entonces yo digo, ok, por ahí va la cosa, para darle como más, no estabilidad, como para darle más reforzamiento, vaya, propiamente dicho. Sí, claro, el concreto armado es una de las maravillas de la ingeniería moderna. O sea, el concreto armado es este concreto que es cemento reforzado con fibras de acero por dentro, que esas fibras pues, las vemos nosotros en forma de varillas, varillas de acero. Entonces sí, tienes toda la razón. Porque ¿qué pasa con el concreto? Es un material muy resistente en compresión, pero es un material muy fácil de fracturar en tensión. Entonces, ¿qué sucede con las varillas? Que son sumamente resistentes en tensión.
Entonces, de hecho, se utilizan hilos pretensados para reforzar estas estructuras que hacen nuestras casas actualmente. Eso mismo se traslada a la odontología. ¿Sale? Que no es nada nuevo. De hecho, si tú te pones a revisar históricamente la historia de las resinas compuestas, te vas a dar cuenta que la resina Alert 53, me parece que se llamaba por la resina Alert, de los años 50, literal tenía un macro relleno de fibras. O sea, el relleno tenía forma de fibras. Tengo por ahí las microscopías en unos artículos y era muy similar a como se ve ahorita, por ejemplo, Everex posterior. ¿Cuál es la situación? La biomimética de los primeros abordajes restauradores en adoptar esto, ¿vale? Desde los principios de los años 2000, odontólogos identificados con la biomimética como el doctor Simone de Liperi empiezan a hacer casos clínicos utilizando fibras. ¿Por qué se utilizan fibras? Como tú lo mencionas, en teoría nos pueden reforzar más el diente. Y a mí me gusta mucho utilizar bien las palabras, ¿vale? ¿Por qué te digo en teoría? Porque in vitro han mostrado un desempeño excelente, de forma consistente. ¿Sale? De forma consistente han mostrado un excelente desempeño reforzando el diente en diversas situaciones. En el peor de los casos, casi siempre en los artículos, el peor de los casos es que no tengan un efecto positivo. O sea, que simple y sencillamente no tengan un efecto, que no afecten de forma negativa, pero que no mejoren el desempeño. Eso es lo peor que se reporta en la literatura. Y de forma general, casi siempre se reporta algún beneficio del uso de las fibras. Entonces, en odontología biomimética, las primeras fibras que se adoptan de forma más popular es Reebok. Reebok es una fibra que no es de vidrio. Erróneamente muchos dicen que es fibra de vidrio, pero es fibra de polietileno. Es una fibra de polietileno de ultra alto peso molecular y es muy similar al material que se utiliza para hacer chalecos antibalas. Realmente esta es una fibra que se diseñó para reforzar aparatos de acrílico como tipo dentaduras, prótesis removibles y demás, o sea, para reforzar ese tipo de acrílicos. Pero se empieza a utilizar en odontología restauradora sin que sea una indicación por parte del fabricante. Y entonces se empieza a investigar y se le empiezan a ver beneficios. Empiezan a ver que podría potencializar la fuerza adhesiva y aumentarla. Empiezan a ver que las restauraciones son más resistentes, que el diente y la restauración como complejo son más resistentes, que es más fácil que si una fractura generada en una prueba en la máquina Instron ocurre, sea una fractura favorable, que todavía se pudiera volver a reparar el diente. Entonces, ese tipo de beneficios potenciales que se ven en los estudios in vitro, se busca tratar de obtenerlos al aplicarlas de forma clínica. Desafortunadamente, en la actualidad carecemos de algún artículo de alto valor clínico, una revisión sistemática de la literatura de estudios de control aleatorizado a doble ciego que lo valide. O sea, la verdad es que yo no he visto ningún estudio de control aleatorizado con este abordaje. Definitivamente no, utilizando fibras, no. Pero tenemos un cuerpo de evidencia muy sólido en la investigación in vitro como para sugerir que puede tener un beneficio clínico. Entonces, por eso es que se utiliza mucho en biomimética. Y después, yo me acuerdo que me preguntaban mucho sobre resinas bulk. Me decían, oiga, Doc, ¿qué opina de las resinas bulk? Y yo así como de, mira, es que la verdad yo no las utilizo porque tienen un montón de problemas, pero créeme que en cuanto llegue una resina bulk que sea lo mejor y que sea mejor que los materiales que yo utilizo, la voy a empezar a usar. Y en ese momento llegó la resina EverX posterior, porque EverX posterior es considerada una resina bulk por el fabricante. Y como justamente tiene propiedades superiores a los otros materiales, a las otras resinas compuestas, la empezamos a usar. Los que hacen biomimética, yo creo que somos de los primeros que empezamos a utilizar estas resinas de forma rutinaria. ¿Qué sucede? Que tienen más de 5 años en el mercado, pero principalmente en Europa. Aquí en América, en el continente americano, realmente no estaba este material. Y tiene muchos beneficios y muchas de las bondades que tiene la fibra Ribbon, con el beneficio de que es muchísimo más fácil de colocar, que es más rápido, que es más práctico, que la curva de aprendizaje es menos aguda, que potencialmente hasta es más barato. Y entonces es un abordaje que si te está ofreciendo los mismos beneficios y hasta puede ser más barato y más sencillo, como diría mi compa Juan Gabriel, pero qué necesidad, qué tanto problema, ¿para qué sigues utilizando Ribbon si ya tienes la resina EverX posterior que hace prácticamente lo mismo en casi todas las situaciones? Y entonces, yo en casi todas mis restauraciones utilizo resinas reforzadas con fibra, ya sea en forma de EverX posterior o fibra Ribbon. Cada una de repente le damos una indicación más específica para un caso u otro,
pero de forma general la utilizamos bastante. Te repito, por los beneficios potenciales que tienen estos materiales. Y sí, es algo que está muy asociado a la biomimética. Entendido. Entonces, déjame ver si lo puedo simplificar así bien, bien, bien grande. No te vayas a enojar conmigo por la oversimplificación que estoy a punto de hacer. Se valen cachetadas de guante blanco. Número uno, tienes que entender el concepto de que estás haciendo odontología basada en evidencia científica actual o moderna. Vamos desde ahí. Entonces, todo lo que están haciendo es fundamentado con estudios. Número dos, vas a tratar de imitar la vida del diente y vas a utilizar una remoción parcial de caries. Ese es un tema muy extenso. Número tres, vas a utilizar la adhesión total y completamente a su máxima, no quiero decir exposición, pero a lo máximo posible que el material te va a dar. Consecuentemente, tienes que utilizar el dique de goma porque no hay buena adhesión sin dique. Punto. Número cuatro, vamos a utilizar materiales que están comprobados mediante papeles, investigación, que tienen buenas propiedades que imitan a la del diente, que en este caso son, como tú ya la dijiste, tienden a ser reforzadas con fibra de vidrio. Algo que tenga perdido. Sí, todo. No, no es cierto. A mí me gusta pensar, tratar de pensar al menos, que yo no soy tan dogmático, ¿vale? Que de repente he visto comentarios de gente, hay detractores de esto, es algo que se volvió tan popular que todo lo que se vuelve popular siempre hay gente que está en contra, ¿no? Entonces hay gente que está en contra y dice, no, es que parece una religión y parece que son párrocos y no sé qué. Y sí, o sea, hay gente que parece que son párrocos y que están dando de sermón en la iglesia y que te están diciendo que es así y así y así, parece algo muy cuadrado. Muchas veces son gente que aprendió de segunda mano y así. La verdad es que, por ejemplo, el doctor David Aleman y el doctor Pascal Mañé no son así, no son gente cerrada de mente, para nada. Y a mí la verdad me gusta creer que no soy dogmático. Por ejemplo, una de las cosas que sí me gustaría corregir de lo que dijiste, de hecho la única que me gustaría corregir, es que sin dique de hule no hay buena adhesión. Y es que, o sea, el dique de hule no es sinónimo de buena adhesión. El dique de hule puede ser el mejor material para controlar la humedad. Un buen control de la humedad podríamos hacer una mejor adhesión, sí. Pero uno puede lograr un buen control de la humedad incluso sin dique de hule. Sí, ya sé lo que me vas a decir. Los ISODRIDE. Exacto. En Estados Unidos es muy normal que utilicen el ISODRI y funciona bien, o sea, se han hecho estudios clínicos y funciona bien. La realidad es que, a pesar de que el dique de hule lleva 160 años, no se ha logrado dar evidencia sólida y concisa de que es el mejor abordaje del mundo. La revisión de Cochrane dice que tal vez mejore el pronóstico de las restauraciones versus rollos de algodón. Entonces, ahí sí, o sea, el dique de hule es ideal, sin embargo, no es así como de, ay, si no usas dique de hule, ya no puedes hacer biomimética. No, La es que realidad. te voy a decir la verdad. Yo no he visto biomimético que haya subido foto sin dique doble. Al menos Claro, en porque te Instagram. digo, es que es una de las mejores formas de hacer un buen control de la humedad. Y no es por nada. No sé tú qué tanto puedas trabajar con dique de hule ahí que estás revalidando materias en la universidad, pero cuando trabajas con dique de hule, la vida es tan cómoda, o sea, es tan plácida, no estás cuidándote de la lengua del paciente. Por ejemplo, pulir con discos y que la lengua del paciente se mueva de repente y le das una tajada a la pobrecita lengua, y pues no, pobrecito paciente, ya después va a estar ahí con la lengua toda tasajeada por el disco de pulido, o que te esté ahí cualquier cosa. O sea, realmente trabajar con dique de hule es muy fácil, es muy fácil. Una vez que ya lo pusiste, la vida se vuelve muy sencilla. ¿Qué es difícil en el dique de hule? Llegar al punto tal vez donde lo haces rapidísimo, ¿sale? Pero ya una vez que la agarras práctica es facilísimo y te digo, por eso yo creo que todos en biomimética ponemos dique de hule tan fácil. Tonali, me vas a tener que enseñar a aislar porque aquí no. Aquí no. Hemos desbloqueado esa habilidad. Es de habilidad. Oye, ¿sabes qué? Aquí sí quiero decir esto. Una de las cosas que a mí me chocaba mucho en la cabeza cuando veíamos esto de los abordajes tradicionales en la universidad era que te hacían utilizar dique de hule para operatoria, porque era obligatorio usar dique de hule en operatoria, pero que en prótesis no. Y entonces para mí era, me hacen usar dique de hule para no contaminar una clase uno chiquita. Y me dicen, no pongas dique de hule cuando el diente le vas a hacer preparación de corona y expones toda la dentina y todos los tubos dentinarios, porque pues da igual. Entonces a mí me ha chocado así como de, ¿cómo es?
es mejor proteger cuando el diente está más completo que cuando está más destruido. O sea, en mi mente tendría que ser al revés, ¿no? Con más razón protegerlo cuando tiene una preparación para corona. Pero justamente, yo creo que también en parte por eso en biomimética hacemos tanto aislamiento absoluto. Como lo principal no es hacer coronas, que son difíciles de aislar, pues agarramos de forma rutinaria hacer aislamiento absoluto, porque no solemos hacer preparaciones de corona innecesarias. Y aún así, yo creo que también ya te has dado cuenta que incluso cuando atendemos dientes con corona, buscamos la forma de lograr utilizar el dique de hule. Pero sí, eso yo creo que es una de las causas por las cuales sí usamos dique de hule a menudo. Ok, entonces, perfecto. Pregunta, ¿cuál es la postura tuya y de la gran mayoría, por así decirlo, de los que practican esta filosofía sobre las incrustaciones indirectas? No, pues nos encanta. La realidad es que las incrustaciones adhesivas son un excelente abordaje. O sea, la línea entre cuando un diente se debería de restaurar con una restauración directa o con una restauración indirecta es principalmente tu habilidad. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo tengo las manos de Didier Dichi o de Rizal Rizky Akbar de por allá, que también hace unas restauraciones hermosas, o de Andrés Román y dices, yo puedo reconstruir un diente con pura resina y me queda hermoso, pues tú date como magnate, porque funciona. Pero si tú me dices, ¿sabes qué? La verdad es que eso es muy tardado, a mí la anatomía no me queda tan bonita como a mi técnico, o muy tardado hacer una sola restauración así, cuando en el mismo tiempo podría hacer la preparación de todo el cuadrante, tomar la impresión y en una siguiente sesión cementar todas, entonces podrías justificar mejor hacer incrustaciones. Yo, por ejemplo, hago más incrustaciones de cavidades grandes que restauraciones directas, porque mi habilidad manual no es la misma que la de mi técnico, o sea, la anatomía le queda hermosa y la verdad es que yo prefiero hacer eso a hacer una restauración directa. Pero las incrustaciones son un excelente abordaje. Y es más, nosotros hacemos mucho restauraciones semidirectas, que son incrustaciones que tú fabricas en tu consultorio, ya sea en tu modelo de yeso, tal vez en un modelo de silicón, incluso en el diente del paciente, lo despegas y lo cementas. Entonces, estas incrustaciones semidirectas se practican mucho en odontología. Es más, yo lo suelo enseñar en mis cursos. Entendido. Me encanta porque todo lo que me está diciendo tiene evidencia científica y más que nada, deja toda la evidencia científica porque yo no soy tan buscador de la verdad en papeles científicos como lo eres tú, inclusive todavía se me dificulta mucho. Yo no soy bueno para leer artículos, batallo. Ya sé qué buscar, ya sé más o menos en qué orden irme, pero así que tú digas que entrarme a leer todas las referencias, no, mi amigo, aquí no. Aquí no, desafortunadamente, pues, o sea, cada quien lo voy a tener que hacer para prostodoncia, sí, para todo lo que tenga que ver con implantes, sí, a lo mejor en implantes sí lo hago porque la prostodoncia quirúrgica va a ser más mi pasión que cualquier otro tema, pero pues tiene muchísimo sentido todo lo que me estás diciendo y fíjate que todavía me quedan varias dudas y ya llevamos como una hora grabando y así, voló el tiempo. ¿Qué te parece si te extiendo la invitación a que grabemos un segundo capítulo? No, pues yo encantado, yo encantado. Vamos a ver, que diga que la gente comente, que comparta y que ellos promuevan que haya una segunda reunión, porque yo por mí encantado. Pero ya sabes cómo es aquí el famoso Vicente Fernández que decía, hasta que la gente aplauda yo sigo, entonces aquí si también tenemos apoyo de los demás, pues nos vamos a seguir y las veces que sea necesario que nos reunamos, Leo. Perfecto, perfecto. Yo pienso que lo que voy a hacer es cuando vaya al DF te me voy a pegar un ratito en tu cónsul de perdido para que me digas cómo modificar las grapas, porque con las que tengo, con el kit que viene de Hugh Freedy, yo no te logro mucho, la verdad. No, con todo el gusto del mundo. Tú cuando vengas a México, avísame y yo te recibo con todo el gusto del mundo en mi consultorio. Y sí, fíjate que te voy a decir, yo por ejemplo, aprendí a aislar leyendo libros y artículos viejitos, porque yo creo que los másters del aislamiento eran los que usaban oro cohesivo. De hecho, la grapa 212 la inventa el doctor Ferrier para usar oro cohesivo y la B4 también era en la época del oro cohesivo. Entonces, como que ahí le agarré la onda y con gusto te enseño a modificar las grapas. Perfecto. Muy bien, entonces por ahorita yo creo que ya hablamos muy bien sobre la ontología biomimética. Oye, cuéntanos, antes de irnos.
Cuéntanos un poquito de las clases que estás enseñando, porque me dijiste que ahorita estabas enseñando. Es una de las ventajas que yo le veo ahorita de la Universidad de Zoom, fue el meme que traían muchos de que graduados de la escuela dental Zoom, pero como por ejemplo, el conocimiento que tú tienes, pues imagínate, lo estás compartiendo mucho y le estás dando buena difusión a esto. Para alguien que de repente le interese aprender de ti o ser tu alumno o aprender, ¿cómo le hacen? ¿O cómo le harían? Mira, como tú dices, Zoom nos vino a abrir una ventana de posibilidades tremenda. Y justamente yo doy cursos. He tenido la fortuna de dar cursos y cátedras para universidades. De hecho, justo hoy en la mañana me confirmaron que quieren que capacite a los profesores del posgrado de una universidad en Chile para actualizarlos. Y así me ha tocado ya en más de una universidad. Y entonces, ese tipo de conocimientos que gracias a Dios hemos ido acumulando, los compartimos por medio ya sea de cursos enfocados a una modalidad 100% en línea o cursos presenciales y conferencias presenciales. Entonces, los cursos en línea, a mí me gusta mucho que tenemos la ventaja de que puedes estar en cualquier parte del mundo y tomar las clases. Y yo lo que he buscado aplicar es algo que de hecho es relativamente ya viejo en Estados Unidos, que son los hands online, que es esta modalidad donde tú le mandas los materiales al clínico para que haga la práctica en su consultorio. Pero a mí personalmente no me gusta tanto el contenido pregrabado. Entonces, yo a mí me gusta dar el curso en vivo. Lo que hacemos es que una vez a la semana, 2 veces a la semana, de hecho, nos reunimos y damos clase. Hay excepciones donde tal vez son clases toda la semana, pero me gusta tener esta interacción, solucionar las dudas en el momento, las dudas que van surgiendo, para que el tema quede claro, que se asimile, porque las redes que son temas pesados y completamente asimilarlos puede tomar tiempo, entonces me gusta buscar que se asimile y todo que se consolide en una práctica. Se les mandan los materiales a domicilio y hacen la práctica al mismo tiempo que yo. El hands-on nos aventamos 6, 8 horas haciendo las restauraciones directas, incrustaciones, cementación con resina precalentada, todo eso, remoción de caries y terminamos el curso. Tenemos otros cursos como ahorita que estamos trabajando modalidad en línea para las clases con práctica presencial para consolidar todavía más, porque desafortunadamente el problema de esta modalidad en línea es que cuando me quieren enseñar sus restauraciones, pues tú sabes que la cámara de la computadora suelen ser de pésima calidad, entonces no puedes ver detalles. Entonces sí trato de dar una retroalimentación, pero obviamente estoy limitado. Mientras que en la práctica presencial, pues tenemos toda la capacidad de ver y decirle, mira aquí este ángulo, pon la fresa justo en esta posición y pásalo en esta forma, siéntelo así, siéntelo acá, mira el mío, pasa el explorador. Entonces, esas ventajas de la práctica presencial también las buscamos. Y hay cursos como los que me voy a dar a otros países, que damos el curso en 2, 3 días, o ahorita, por ejemplo, la teoría en línea para aprovechar al máximo la práctica en la Ciudad de México. Entonces, esas modalidades son las que hemos podido explorar y explotar gracias a Zoom y que gracias a Dios tenemos ya cientos de odontólogos graduados de este programa en odontología biomimética y yo sí te puedo decir que me siento muy orgulloso del trabajo de los que toman este curso. Yo los veo cómo cambian su práctica clínica de forma radical. A veces hay quienes son protecistas de años y que dejan de hacer las prótesis que hacían y las coronas que hacían todo el tiempo. O sea, ver ese tipo de situaciones o el odontólogo recién graduado que tenía miedo de hacer las cosas y verlo con toda la seguridad del mundo, porque me mandan sus fotos, tienen mi número de WhatsApp, entonces me mandan sus fotos, me dicen, Doc, mira lo que hice hoy y no sé qué, y ese tipo de cosas a mí me llena mucho. Realmente a mí eso es lo que me llena más que otra cosa. Y me siento muy orgulloso de los que toman mis cursos y más cuando ellos se sienten felices con el trabajo que están haciendo. Entonces, eso es lo que me ha permitido hacer eso. A ti te encanta la vocación de enseñar, ya te vi. Me De aquí gusta. en adelante quiero que empieces todos tus cursos con los grupos, vamos a decirles, doctores, están a punto de recibir clases de alguien que reprobó restaurador a uno. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Como dicen Los Ángeles Azules, creo, los caminos de la vida. Así ¿Sí son es, Los Ángeles así es. Azules? Ni sé quién sea, pero sí, así son los caminos de la vida. Así son No los son lo que caminos uno de la espera. vida. Exactamente. Tonali, muchísimas gracias por esta entrevista, estuvo de maravilla. No te quiero quitar el tiempo porque ahorita ya van a ser casi las 11:30 y pues ya te quiero dejar que te vayas a tu casa de la noche, porque no dije de a qué horas. Entonces, sí, hay que hacer un segundo episodio, sí o sí. Entonces, mientras tanto, ya cerramos el tema de odontología biomimética y nos la vamos a estar viendo en un segundo episodio seguramente. Claro que sí. Muchísimas gracias, Leo, de verdad, y muchísimas gracias a todos los que se quedaron aquí a verlo o escucharlo.
Amigos, no sé si ustedes disfrutaron este podcast, así como lo disfruté yo, pero ya saben que el doctor Tonalis viene a todo dar, como decimos en Jalisco, es bien chido. Entonces ya salieron sus redes sociales a lo largo de todo este episodio. Vayan a seguirlo, pongan atención a las descripciones que él pone porque se aprende mucho de esa manera. Muy bien, nos vemos amigos, bye bye.